No puedo creer que se burlen de esta manera en la cara de los salvadoreños. Ex fiscales en el caso de Alfredo Cristiani confirman que algunos jueces beneficiaron a este señor para cubrirlo de la justicia salvadoreña. Incluso hay declaraciones que confirman que el mismísimo Rodolfo Parker dio órdenes para que escondieran las evidencias en el caso de los jesuitas y de quienes habían cometido la masacre. Era frustrante en los términos de investigación porque muchas preguntas que teníamos para el presidente Cristiani no pudieron ser contestadas. Señores acusados, se han equivocado nuevamente y han matado a gente inocente. Si en algún momento en la mente de ustedes se cruzaron de que los jesuitas eran comandantes de la guerrilla, se equivocaron, señores jurados, en haber matado nuevamente personas inocentes. Como todos saben, hace aproximadamente 33 años, específicamente el 16 de noviembre de 1989, ocurrió este caso de los jesuitas, un caso que sonó muy fuerte en todo El Salvador, en todo el país, y que desde ese momento las autoridades de ese entonces dijeron que iban a resolver, que estaban indignados con lo que había sucedido, incluso pidieron hasta el mismísimo FBI y otras autoridades internacionales que ayudaran con la investigación, caso que evidentemente pues las autoridades de ese gobierno no querían resolver, pues durante la historia se ha conocido que miembros de ese gobierno, que era el gobierno de Alfredo Cristiani, participaron en desaparecer las evidencias que podrían ayudar a encontrar a los verdaderos responsables, a los verdaderos culpables de haber cometido esa masacre. Durante los últimos 33 años han habido muchas irregularidades dentro de este caso. En una entrevista, el ex director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA afirmó que Rodolfo Parker, uno de los aliados de Cristiani para aquel entonces, del partido pues demócrata cristiano, ¿verdad?, habría dado la orden para que se destruyeran los libros de entrada y salida de la escuela militar sobre el caso jesuitas. Evidencias, ¿verdad?, que eran muy importantes dentro de este caso para encontrar a los responsables. Rodolfo Parker, acusado por encubrimiento también, hasta donde entiendo y por lo que hemos platicado en oportunidades anteriores contigo, él pidió que se destruyera los libros de entradas y de salidas de la escuela militar, evidencia. Y los fusiles que ocuparon las armas que ocuparon para la masacre. Y además, Yushi Mendoza declaró en España que le había dicho que cambiara su declaración. Sí. Y a pesar de todo esto, ¿verdad?, que hasta miembros de otros partidos políticos que no son de Arena, por decirlo así, manipulaban, como escucharon, las evidencias que habían quedado con respecto a este caso. Y a pesar de todo eso, Alfredo Cristiani decía que él estaba trabajando por encontrar una respuesta para El Salvador, encontrar una respuesta para que hicieran justicia con el caso de los jesuitas. Como todos saben, Alfredo Cristiani, al ser presidente en esas épocas de El Salvador, ser el comandante general de las Fuerzas Armadas, es lógico que él sabía lo que habían hecho pues este escuadrón o este grupo de personas que cometieron esta masacre con los jesuitas. Rotundamente ha negado y ha dicho que él no estaba ni enterado de lo que hacían ese grupo de soldados, que ellos lo hicieron por su propia voluntad y que se lo escondieron a él. El expresidente Alfredo Cristiani confirmó que participó en una reunión que se llevó a cabo la noche previa al asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas y sus 2 colaboradoras. Simplemente con el ministro de la Defensa, que me había llamado, porque desde que empezó la ofensiva se había quitado el uso de artillería, caballería, que son los tanquetas, y la Fuerza Aérea, para no afectar a la población civil, porque estaba en medio. Una vez salió la población civil de las áreas donde estaba el conflicto, se utilizó, pero me habían hablado para autorizar el uso de esas 3 armas a partir de ese momento. Dice que esa noche se llevaron a cabo 2 reuniones, la primera sostenida entre el ministro de la Defensa y él, y la segunda en la que participaron los comandantes que estaban encargados de la seguridad del área metropolitana de San Salvador. En la última habría estado presente el coronel Montano, procesado actualmente en España por la masacre. En su primera intervención ante el juez, dijo que Cristiani estuvo junto a ellos. Él lo negó. No estuve esa noche en una reunión en el Estado Mayor, que es la que tal vez se refiere. Estuve el primer día reunidos con todos los comandantes del área metropolitana, pero esto fue quizás el día 12, el día después de que iniciara la ofensiva.
Incluso el expresidente Cristiani no comprende por qué Montano lo vincula con la reunión de los militares. ¿Por qué lo estaría mencionando a usted, expresidente? No tengo idea, es decir, yo estuve a las 4 de la tarde todos los días, dábamos una conferencia de prensa, pero después me iba para la residencia. Pero él apelaba a la cadena de mando, dice que él obedeció nada más una indicación. Yo desconozco las declaraciones, más que lo que ha salido aquí en los medios. No puedo comentar sobre algo que no sé qué es lo que se dijo. Como escucharon, Alfredo Cristiani se desliga totalmente de toda acusación, a pesar, verdad, que se había rumorado que uno de los que participaron en esa masacre había dicho que ellos recibieron órdenes desde arriba y que todo había sido planeado, verdad, en unas reuniones que habían tenido entre ellos mismos, verdad, con Alfredo Cristiani, pero que Alfredo Cristiani niega haber estado en dicha reunión. Según Alfredo Cristiani, hubieron 2 reuniones antes de la masacre. En la primera, él se reunió, verdad, con los generales que estaban a cargo de San Salvador, y en la segunda reunión estos comandantes del área de San Salvador se reunieron ellos solos sin Alfredo Cristiani para planear y planificar la masacre, por lo que Alfredo Cristiani dice que en la segunda reunión que él no estuvo, él no se dio cuenta de nada ni de que estaban queriendo hacer eso. Él dice que si él se hubiese dado cuenta los hubiera detenido, así que usted saque sus propias conclusiones y dígame qué piensa de eso, y más sabiendo, verdad, que las Fuerzas Armadas o la Fuerza Armada de El Salvador en ese entonces tenía un nivel muy alto de disciplina, donde casi es imposible de creer que estas personas se hayan reunido sin la autorización, verdad, del jefe de las Fuerzas Armadas, como dice Alfredo Cristiani. A pesar de todas esas irregularidades que seguían en el caso de los jesuitas y de todas las contradicciones y de toda la manipulación de la información, Alfredo Cristiani hace unos minutos salió a decir, o mejor dicho, la hija de Alfredo Cristiani publicó a través de Twitter un comunicado del padre, comunicado en el que prácticamente Alfredo Cristiani dice: me van a disculpar en El Salvador, pero yo no voy a estar yendo ni de loco a enfrentar la justicia del país, porque esa es persecución política. Lo que tienen en pantalla, verdad, son las supuestas declaraciones de Alfredo Cristiani que publicó su hija, que vamos a leer rápidamente para que usted saque sus conclusiones y analice la situación. Alfredo Cristiani dice: 32 años después del asesinato de los padres jesuitas y de Elba y Celina, he tomado la decisión de responder a señalamientos que se han hecho en mi contra en el transcurso de estos años. Hablo ahora porque, a pesar de que no fui mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad ni en el reporte de la Comisión del Congreso de los Estados Unidos liderada por el congresista Joseph Mockley, y a pesar de que la Audiencia Nacional de España desestimó en 2 ocasiones por falta de fundamento las acusaciones, falta de fundamentos que ya saben, ¿verdad?, que fueron manipulados, las acusaciones de la querella particular en mi contra. Pongan mucha atención a esto. El fiscal general impuesto por el actual gobierno ha pasado de la difamación y el acoso político mediático a una persecución judicial viciada de irregularidades en su empeño por desacreditar y destruir la democracia y el legado de los acuerdos de paz. El fiscal general, de mala fe y con claro desprecio a la verdad, me ha acusado públicamente de omisión y de encubrimiento. La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos, dice Alfredo Cristiani. Nunca conoció los planes, dice el presidente, el comandante mayor, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas, los que cometieron, según la historia, ¿verdad?, esa masacre. El que se reunió casualmente con los comandantes encargados del área de San Salvador la noche antes del suceso, ¿verdad?, de la masacre, y casualmente los comandantes con los que se reunió la noche antes fueron los que cometieron la masacre. Se reunieron para tomar café esa noche y compartir y hablar de la Biblia o algo así. Escuchen bien esto. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos. Tampoco hubo encubrimiento de mi parte. Desde el primer día exigí una investigación objetiva al jefe de la Comisión de Investigaciones de Hechos y Delitos de El Salvador, y con el fin de mejorar la calidad técnica y disipar posibles dudas sobre la credibilidad, solicité al FBI de los Estados Unidos, a Scotland Yard de Inglaterra y a la Policía Nacional de España nos brindaran el apoyo en la investigación, y así hicieron. Desde que fui electo presidente de la República,
compartí con el padre Ellacuría el objetivo de lograr la paz a través del diálogo político. Mi primera conversación con él fue sobre el discurso que leería en la toma de posesión. Tenía dispuesto a hacer un llamado serio a la paz y se lo comenté al padre con la intención que nos ayudara a que este fuera tomado de manera positiva en todos los ámbitos de la vida nacional. A partir de ese momento mantuvimos una relación de mutuo respeto y constaté que él estaba haciendo todo lo posible para abrirle el camino al diálogo. Como pueden escuchar, el mismísimo Alfredo Cristiani dice que se estuvo reuniendo con el padre Ellacuría, y para los que no saben, el padre Ignacio Ellacuría fue uno de los jesuitas que murieron en esa masacre. Y según Alfredo Cristiani, estaban uniéndose y tenían un poquito de confianza. Ahora póngase a pensar usted, las personas de confianza de Alfredo Cristiani le quitaron la vida a una persona que supuestamente estaba trabajando con Alfredo Cristiani. ¿No les parece rara a ustedes esa situación? Pues para los que no están al tanto de la situación, el que fue condenado a más de 130 años de prisión y el único acusado pues en el caso de los jesuitas fue el ex coronel Montano, actor según intelectual de la matanza de 1989, que como dato curioso, el coronel Montano también era viceministro de seguridad de El Salvador. O sea, no era cualquier persona dentro del gobierno de Cristiani, era una persona de alto rango y de alto nivel de confianza del presidente. Sería extraño que esta persona estuviese haciendo cosas a escondidas de Cristiani, ¿no creen? Encargado de la seguridad del país, y el presidente no sabía que esta persona estaba planeando hacer esto. A esta persona la acusaron del diseño y de la ejecución, o sea, del plan completo, el que organizó todo para llevar a cabo la masacre de los jesuitas. ¿Usted cree que de él solo nació hacer eso? ¿Usted cree que este hombre, sin que el presidente le ordenara hacer esto, lo hizo por su propia cuenta? Usted saque sus conclusiones de esto, que está bien raro. Hablar de paz significó que la Fuerza Armada y hasta el mismo gobierno se dividiera entre quienes queríamos propiciar un diálogo político y quien no. Algunos militares, así como algunos miembros de la dirigencia del FMLN, no querían la paz y trataron de minar el proceso, dice Alfredo Cristiani. Escuchen bien esto. Se ha cuestionado que el comandante en jefe de la Fuerza Armada no tuviera el conocimiento previo de los planes para asesinar a los padres. La verdad es que después de largos años de regímenes militares y golpes de estado, la subordinación al poder civil no ocurrió de la noche a la mañana. No se consolidó sino hasta después de la firma de los acuerdos de paz. Escuchen bien estos relatos que da Alfredo Cristiani. En la confusión de las primeras horas, pudo haber algún funcionario que especulara en los medios con la responsabilidad del FMLN en el hecho criminal, pero mi posición como presidente en todo momento fue apoyar y exigir el esclarecimiento. El asesinato de los padres jesuitas de Elba y de Celina fue un acto espantoso, fue un acto salvaje, dice Alfredo Cristiani. Las víctimas de estas y otras muchas atrocidades tienen el derecho a la justicia y el pueblo salvadoreño tiene derecho a saber la verdad, pero la acusación del fiscal general no busca ni justicia ni verdad, busca perjudicar a quien consideran opositor político inconveniente. O sea, Alfredo Cristiani diciendo, ¿verdad?, que lo están acusando solo por ser opositor político. Ya vamos a ver más adelante unas evidencias que les voy a mostrar. En este momento no hay garantías procesales en El Salvador. La mayor parte de los magistrados, jueces y fiscales son impuestos y completamente serviles al poder presidencial. La justicia ha dado paso al odio, a la venganza y a la persecución política de opositores y de personas que lucharon y luchan por la democracia y por la paz. A lo largo de todos los años siempre me he sometido a la justicia. Siempre estaré dispuesto a rendir cuentas a la nación, a las víctimas y a la historia, pero no a un proceso judicial manipulado y sin garantías de independencia e imparcialidad. Firma Alfredo F. Cristiani, marzo 2022. Bueno, Alfredo Cristiani, en lugar de aclarar si tenía que ver o no en el caso de los jesuitas, recitó una carta en la que prácticamente le está diciendo a los salvadoreños que deberían de estar agradecidos, porque según él, gracias a él existe la paz en el país.
Mire usted qué bonito. Y otra de las cosas que recalcó, ¿verdad? Es que él es perseguido político, que él no sabe nada de ese caso, dice. Que es el gobierno de Nayib Bukele el que lo está siguiendo solo por ser oposición. Cuando hay diferentes investigaciones, ¿verdad? Como la investigación de Pandora Papers, que dice que Alfredo Cristiani buscó paraísos fiscales para hacer lavado de dinero, lavar pues el dinero que se robó, que malversó durante su periodo presidencial. O sea, este señor está inventando muchas excusas y no solo debe lo de los jesuitas, debe también todo eso que malversó cuando era presidente. Y que según la investigación que les menciono, dice que Alfredo Cristiani tiene más de 16 compañías y que muchas de las compañías aparecieron en los registros de las Islas Vírgenes Británicas y todas relacionadas con Cristiani y su familia. Esta investigación, que si usted la quiere ir a buscar, de Pandora Papers, también dice que muchas empresas de las que abrió después, ¿verdad?, el dinero malversado, la pasó, ¿verdad?, a documentos de sus hermanos y todo eso. O sea que prácticamente Cristiani se burló de todo El Salvador y que ahora que escapó de su país, probablemente esté viviendo en algún país de estos que tiene las empresas, donde va a comer tranquilamente y va a vivir felizmente con el dinero que se llevó de los salvadoreños. Y como dice él no tiene ni planeado enfrentarse a la justicia del país, pues como dice él, que a lo largo de todos estos años siempre se sometió a la justicia y siempre estará dispuesto a rendir cuentas a la nación y a las víctimas de la historia, pero no con un proceso judicial manipulado y sin garantías de independencia e imparcialidad. En pocas palabras, él quiere someterse al proceso, pero si lo maneja Arena, o sea, así como lo manejó durante los últimos 33 años y así como ellos manipularon la información. Y si no me crees, viajemos al pasado y escuchemos a uno de los fiscales particulares que explica de los privilegios que tenía Alfredo Cristiani mientras se hacían estas investigaciones. Se nos ocultó la llegada del presidente Cristiani. No obstante, le tomaron declaración y nosotros éramos parte, pero no nos notificaron de esa declaración. O sea, se hizo a espaldas nuestras, de tal manera que no pudimos interrogar al presidente Cristiani. Lo que sentimos es que él, a la hora de proceder, se dedicó también y participó activamente en el encubrimiento de los autores intelectuales. Era frustrante en los términos de investigación, porque muchas preguntas que teníamos para el presidente Cristiani no pudieron ser contestadas, y la declaración que llegó a hacer el presidente Cristiani era casi una formulación genérica y muy vaga de lo que había ocurrido. Los personajes que acaban de escuchar eran fiscales en medio de las investigaciones en torno al caso de los jesuitas desde que sucedió esto hasta aproximadamente el año 2014. Son videos muy antiguos, no son videos recientes. A pesar que Alfredo Cristiani dice que a él nunca se le relacionó con el caso, que es el presidente Nayib Bukele y su gobierno el que está tratando pues de atacarlo solo por ser opositor, que a él jamás le mencionaron en ninguna comisión que él estaba relacionado, imagínense ustedes. Y los ex fiscales, ¿verdad?, que trataban de hacer las investigaciones, aclaran, los únicos que podían interrogarlo eran los cheros de él. Porque según dicen estos ex fiscales, que cuando ellos solicitaban, ¿verdad?, hacerle interrogatorios a Cristiani no dejaban, que a él le hacían interrogatorios personalizados los mismos jueces, ¿verdad?, los que cubrieron todo lo que estas personas hicieron. O sea, no querían pues que nadie investigara esta situación, y lo único que hicieron fue hacérselos de los panes los últimos 30 años. Y ahí no había oposición, ahí no había nadie como hoy que están tan pendientes e investigando que no hayan actos de corrupción en el país. Ahí nadie, ahí todos estaban calladitos, llámese FMLN, llámese PDC, llámese Arena. Ninguno trató de hacer que se investigara, más bien guardaron silencio porque probablemente todos estos tengan que ver en esta situación. Y lo mejor que podían hacer era tratar de ocultar eso y quedar así calladitos para que mejor nadie pague por esta situación, porque es muy probable que si uno pagaba se iban a empezar a sacar unos con otros hasta que al final todos terminaran presos. Porque el caso de los jesuitas, como ustedes saben, no es el único caso, ¿verdad?, o la única injusticia que se cometió durante los tiempos de guerra. Incluso pues posguerra. Ese era el sistema de justicia tan justo y tan parcial que estas personas dicen que extrañan, y es por eso, porque le daban justicia privilegiada. Obviamente nunca iba a caer Cristiani ni ninguno de los que cometieron estos hechos tan aberrantes en El Salvador. Sería muy tonto decir que ellos mismos iban a mandar a investigarse, ¿verdad?, para que los encontraran culpables. Solo una persona ingenua podría pensar que alguien que cometió algo
él solo va a pagar para que lo investiguen a él mismo. Y es muy probable que todos los que están condenados ni hayan hecho nada, pues solo se hayan sacrificado por los lords o por los jefes que tenían en esos entonces, pues como ustedes saben, el fanatismo político, ¿verdad? Y la lealtad que existe entre ellos puede llevarlos a hacer cosas como estas y a sacrificar, si es posible, su vida por estos señores. Finalmente a Cristiani pues lo terminaron desligando de este caso, como dice él, y no porque no haya participado o porque no hubiesen al menos evidencias que comprobaran en aquel entonces, ¿verdad?, que Alfredo Cristiani por lo menos encubrió a los actores de esta masacre, sino más bien porque en primer lugar desaparecieron, como escucharon anteriormente, todas las evidencias. Ahí escucharon que incluso señalan a Rodolfo Parker de haber dado la orden de desaparecer todas las armas que utilizaron para cometer esto, y es por eso que durante 30 años Alfredo Cristiani vivió tranquilo, porque él sabía que ya no había nada que los involucrara directamente, y porque el sistema de justicia de El Salvador estaba del lado de él y de los que hicieron esto, así que jamás iban a investigar. Por eso hoy huyeron del país, porque ya saben que hoy no tienen ningún chero ahí. Lastimosamente, los mismos que acusaban a Alfredo Cristiani, ellos mismos decidieron retirar toda denuncia en contra de él, quién sabe por qué, que son pues algunos protagonistas de la UCA o de la Universidad Centroamericana, como se conoce, que últimamente también se han visto muy juntos con Arena, quién sabe qué pasó ahí. Para fortalecer su defensa, el exmandatario hizo referencia a la posición de la UCA, que recientemente anunció a través del ex rector José María Tojeira que solicitarán que quede fuera del caso por considerar que no tuvo nada que ver con la masacre. Y como era de esperarse, muchos de los críticos del presidente Nayib Bukele, de los que critican el sistema judicial del país, dicen que es un país injusto, ¿verdad?, y que el de antes era mejor, han salido a decir que sí comparten en 100%, como es el caso de Paolo Lurs, que dice que como muchos otros de los opositores de Nayib, pueden firmar 100% estas dos afirmaciones de Alfredo Cristiani. O sea que le dan la razón a Alfredo Cristiani de haberse ido del país, porque la única forma que ellos aseguran que la justicia funcione en El Salvador es que Arena y el FMLN la manejen. Así se burlan estas personas del país. Y lastimosamente, debido a todo esto que sucedió, a que en los últimos años nunca se investigó, el caso se retomó hasta este año, hasta que ya habían dejado ir a Alfredo Cristiani, ¿verdad? Que este hombre ya huyó de El Salvador y que a saber dónde se encuentra. Y pues hace un par de horas el juzgado tercero de paz, después de 33 años, decretó pues orden de captura, por lo menos para Rodolfo Parker y para Alfredo Cristiani, para que se les haga una detención provisional. El informe de la Comisión de la Verdad, que analizó 32 casos, entre ellos el asesinato de los sacerdotes de la UCA, demuestra claramente de que es un indicio suficiente. ¿Por qué? Porque en esta etapa eso es lo que se requiere, indicio, ¿verdad? Y el juez lo tomó muy en cuenta. Se manejaba en un principio por parte de los argumentos de la defensa de que prácticamente la versión planteada por la Fiscalía era una copia de ese informe de la Comisión de la Verdad. Debo de responder categóricamente que eso no es cierto, que la formulación de la hipótesis planteada por parte de la representación fiscal nace producto de una investigación, tomando en cuenta muchos elementos, entre ellos el informe de la Comisión de la Verdad, que es un elemento muy importante como un indicio suficiente para que, y de hecho de esa forma lo valoró el juez y le tomó mucha importancia, y de igual forma pues eso fue un argumento suficiente para pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de instrucción. Y como pueden ver, después de 32 años aproximadamente, hasta ahora se ha decretado pues detención para Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker. Lastimosamente ya no están en El Salvador. Pues como vieron en las noticias pasadas, la misma hija de Alfredo Cristiani pues anunció que ya se había ido del país y que había retornado a la madre patria. Lo que sí es cierto es que en la publicación donde dejó, ¿verdad?, las declaraciones del padre, muchos salvadoreños indignados llegaron a dejarle comentarios como estos: que venga a dar la cara a tu padre y que no sea cobarde. Ya escucharás los testimonios que lo incriminan absolutamente. Eres hija y es doloroso saber que lo eres de una persona involucrada en tal vil asesinato. Dios lo perdone, le pone don Walter Araujo. Otra persona que se llama Guama le dice:
El círculo se ha cerrado. El abuelo emigró a El Salvador, huevió la corona de la Virgen de la Paz, el nieto los bancos nacionales y regresó a Italia. ¡Qué orgullo! Aplausos. Pocos pueden alardear de ser calidad de ladrones. The Question le dice que no sea cobarde. Si todo fue lícito, ¿cuál es el miedo? También que no sea tacaño. Puede comprar a los jueces y salir libre de todo eso. ¿Cuál es el miedo? Acá otra persona le dice: sobre él recae gran parte de la responsabilidad de los acontecimientos de ese día, porque era comandante en jefe y presidente de la república. También le ponen: debemos creerle, luego de lo que él le hizo al país, lo entiendo como hija, pero este señor no es ninguna inocente ave. Un seguidor de Alfredo Cristiani pregunta: ¿y qué le hizo al país? Consiguió la paz y acabó la guerra. Dice, ¿qué opinan ustedes? Y así Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker se burlan de El Salvador. Se jactaron de tener el mejor sistema de justicia del país y no pudieron ni investigar, ¿verdad?, lo que pasaba internamente en su gobierno. O no quisieron. ¿Qué opina usted? Se han escapado del país tomando como excusa que es persecución política, cuando muchas evidencias pues lo señalan que por lo menos estuvieron vinculados. El sistema de justicia que existió en los últimos 30 años los protegió por mucho tiempo, y cuando ellos se sintieron desprotegidos, lo que hicieron fue irse del país. Pero finalmente nosotros les dejamos las evidencias a ustedes que están viendo este video para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. ¿Qué opina usted? ¿Cree que estas personas son culpables o cree que son inocentes? ¿Cree que los personajes de la UCA se rindieron de tanto pedir justicia o qué cree que pasó? ¿O será que de verdad Alfredo Cristiani era inocente? Todas estas respuestas usted me las puede dejar allá abajo en los comentarios, pero abajo, ¿verdad? Porque cuando termine esta transmisión los comentarios del chat en vivo desaparecen. Así que los comentarios que quedan son los que están allá abajo en la cajita de la descripción. Me gustaría que ustedes dejaran su opinión ahí, porque es muy importante. Y si usted tiene conocimiento de más información o más evidencias que ustedes hayan encontrado, pues las puede dejar ahí abajo también. Y este ha sido el video de este día, de verdad, espero que les haya gustado. Y hablando de gustar, por favor, si pueden dejar su like en este video, pues de esa forma ustedes nos motivan a hacer más contenido. Pues como siempre les digo, si 2000 personas vieron este video y solo 100 le dan like, nos dan a entender, ¿verdad?, que al resto, o sea, a 1900 personas de las que vieron este video, no les ha gustado lo que estamos creando. Así que espero que dejen su like. Es más, les voy a dar 3 segundos para que le den like a este video en este instante. Ya le dieron like. Muchísimas gracias de verdad por su apoyo. Recuerde que los likes son gratis. Estas son mis redes sociales, las que están apareciendo por acá, por si me quiere ir a enviar más información o pruebas que usted conozca de esa situación, ¿verdad?, para nosotros hacer más análisis al respecto. Suscríbase a este canal si no lo ha hecho y active la campanita de las notificaciones como se ve en esta imagen para que no se vaya a perder los próximos videos. Pero suscríbase de verdad, porque también nos hemos dado cuenta que el 90% de las personas que ven estos videos no están suscritas. ¿Y cómo va a ser eso posible, verdad? Recuerde que nosotros somos como el FBI, pero de YouTube. En este canal solo va a haber investigaciones, no son noticias, son investigaciones, donde le traemos evidencias para que sea usted quien al final saque sus propias conclusiones de la realidad de El Salvador. Mi nombre es Joseph Isaac, esto ha sido Destruyendo Mentiras. Hasta acá el video de hoy y nos vemos en un próximo video.